de un ciclo de crisis, ya que siempre tienen que existir momentos de dolor para que exista aprendizaje. Dentro de la parte policial, en cambio, se habla de otro tipo de concepto que es muy parecido, que habla netamente de una alteración del orden público, en el cual lo que se busca es que exista nuevamente este nuevo estado de, de volver nuevamente a generar este orden público, ¿no? Más o menos así para poder hablar netamente policial, porque el concepto de crisis policial es mucho más amplio. Ya, gracias Diego. Bueno, lo que mencionaste al inicio, esos son los tipos de crisis en realidad, hay varios tipos de crisis que vamos a hablar también. Y sí, en realidad la crisis básicamente tiene un potencial de pérdida, ¿no? Es un evento que interrumpe, como ya le dijo Fernando, interrumpe la operación normal y tiene un potencial siempre de pérdida, no solo en la parte económica, ¿no? Sino pérdidas humanas, pérdidas de tiempo, pérdidas de imagen, muchas pérdidas. Entonces una crisis, hay quizás un criterio de que hay un video por ahí que rueda que no estoy de acuerdo, en el que dicen que la crisis solo es de carácter público y no privado. Eso es un error, porque las crisis, como ustedes mismos lo han mencionado, puede ser una crisis financiera, puede ser una crisis política y demás. No sé por qué, ya, aquí se me está quedando un poco el... En todo caso, otra pregunta que les quiero hacer, y para ir puliendo, ¿no? Porque como digo, la idea es que nosotros vayamos construyendo los conceptos, y me parece bien, gracias por su participación. Más bien quisiera que la gente esté activa, ahí es una forma de ver que estemos conectados con lo que hablamos, pues que ustedes participen. Entonces, la pregunta ahí es, ¿podemos o no podemos prevenir una crisis? ¿Qué creen ustedes? A ver, ¿quién me da alguna idea? No. ¿Cómo está? Buenas noches, Guillermo. Desde mi Sí, punto de Germán. vista sería que no. Desde mi punto de vista sería que no. Siempre una crisis tiene la tendencia de generar un impacto negativo. En sí, en momentos de crisis, dependiendo del tipo de crisis, se optaría por tomar un poco de riesgo para poder solventar el tema de crisis, pero siempre, en su mayoría, tendría un impacto negativo. Ya, gracias. Entonces, Germán nos dice que no se puede. No sé, alguien que tenga alguna otra idea o que quiera dar su criterio, ¿podemos o no podemos prevenir una crisis? Ingeniero, buenas noches. Ingeniero, Mariño. buenas noches. A ver, Macías primero, ya. Macías Ramón, vamos. Ingeniero, buenas noches. A todos los compañeros, cordiales saludos. Bueno, sobre la pregunta que usted manifiesta, claro que se puede evitar una crisis, solo que hay que buscar de todas maneras cómo entablar ese diálogo en el evento que se encuentra el peligro, buscando todos los aspectos, tanto personal como también en la parte de la tecnología. Ese es mi criterio, ingeniero. Ya. Buen punto, buen punto. Parece que estamos ahí en un debate. No sé, Fernando, mi estimado Fernando, podríamos lanzarles una encuesta a todos los compañeros a ver si la pregunta es, ¿se puede prevenir una crisis, sí o no? Ahí que pongan, que voten y veamos cómo está, porque está interesante el debate en todo caso. A ver, estaba levantada la mano alguien más. No sé si no le vi, Germán me parecía o... Disculpe, con respecto de esto, desde mi punto de vista es por qué, o sea, no se podría evitar. Por ejemplo, si hablamos, por eso tenemos que tener en claro el tipo de crisis, porque si hablamos por el tema de pandemia, llegamos a estar en crisis y por este motivo muchas empresas quebraron, muchas casas de empresas se fueron, entonces... Sí. Entonces, pero también es un tema de crisis, por eso tenemos que primeramente definir de qué específicamente nos estamos enfocando, pero siempre un tema, cuando ya se llega al tema de crisis, siempre tendría un impacto negativo. Gracias, Harry. Bueno, justamente la idea es analizar, cada uno tienen criterios valederos todos. A ver, Fernando y Chucho, dígame usted. Hola, buenas noches con todos, mucho gusto. Yo considero que sí podríamos prevenir, como dice el compañero, sí, dependiendo del tipo de crisis, pero si nos ponemos, por ejemplo, a ver, la crisis que tuvimos en el Ecuador con respecto a la pandemia, nosotros ya veníamos recibiendo información de que en Europa, de que en China, de que en Europa, de que comenzamos con confinamientos, de que... Entonces, si ya veníamos nosotros con esa información, con ese feedback que ya teníamos de
países que estaban viviendo y nosotros no hicimos nada, tal vez sí hubiéramos podido prevenir la crisis que venimos, pero no tomamos medidas. Sí. Entonces pasó lo que pasó. Considero que sí Pues, podríamos, desde esa perspectiva, prevenir una crisis. Gracias. gracias, Fernando. Gracias. Sí, está activo y todos tienen su punto de vista bien claro y defendible. De hecho, están alineados. Mi estimado Fernando, no sé si tenemos la oportunidad de hacer esa encuestita o no. ¿Tienes? Si no, no sé. Perdón, José, ahorita estoy generando el mismo y te pongo ahorita mismo el quiz. Dame un segundo. Ya, gracias. Okay. Bueno, Ya. Gracias. En todo caso, antes de pasar a la siguiente lámina, que es donde ya tenemos el enfoque, quería yo un poco ver cómo estaba el criterio de ustedes en todo caso. Unos dicen que tal vez no se pueda prevenir una crisis, otros dicen que sí. Entonces, importante ver cómo comenzamos. Ángel Muñoz, danos tu criterio, por favor, hasta que Fernando nos lance la encuesta. Buenas noches, profesor, buenas noches, compañero. Bueno, a mi parecer, en mi opinión, alineándome un poco a lo que ya comentaron los compañeros, ¿no? En el caso de una crisis, por ejemplo, dependiendo del... Se fue el audio. Ángel, se fue el audio, no lo escucho. No sé si le escuchan a Ángel, tal vez. No. Parece que se fue. Bueno, Ángel dice que es una crisis causada por un fenómeno natural, por lluvias, desastres. No se podría prevenir, pero una crisis en caso de ser económica sí puede evitarse. Bueno, podríamos decir que sí. Bueno, vamos a avanzar nomás, mi estimado Fernando. En todo caso, Francisco y Jonathan tienen la palabra. Francisco, por favor. Ingeniero, buenas noches, compañeros, buenas noches. Buenas. Espero que se me escuche bien. En efecto, Sí. las crisis son sucesos impredecibles realmente. Sin embargo, sí se puede mitigar los efectos que pueda tener una crisis y en base obviamente a la experiencia que cada uno de nosotros tenemos, como aquí estamos en un grupo multidisciplinar, todos los que estamos aquí estudiando, muchos de nosotros conocemos cómo evitar o mitigar inclusive diferentes tipos de crisis, sean estas fenómenos naturales o endémicos. Eso, ingeniero, muchas gracias. Excelente, gracias, mi estimado Francisco. Disculpe una pregunta, ¿dónde estás trabajando, Francisco? Yo ahorita estoy trabajando en el municipio, pero tengo un historial de trabajar en la línea de protección civil, inteligencia y contrainteligencia. Muchas gracias, Francisco. Sí, bueno, es porque justamente hablando del tema multidisciplinario, perdón que yo me salté este paso antes de dar la palabra a Jonathan. Entiendo que aquí estamos gente, hay mucho personal de la policía, personal, no sé si de otro tipo de fuerza pública, como militares, también gente del municipio y creo que de seguridad privada también. Pero bueno, en todo caso, ustedes tienen ahorita ya la encuesta y le voy a dar la palabra a Jonathan. Mientras Jonathan está hablando, pueden ustedes ir contestando, por favor, la pregunta que les llegó. ¿Se puede prevenir una crisis? Sí, no. Y básicamente sí o no, por favor, si me ayudan. Jonathan, tienes la palabra. Sí, yo soy de la idea que sí se puede prevenir una crisis. Obviamente No. se puede controlar en cierta medida para poder mitigar, como decía el compañero, mitigar en este caso sus daños, como puedo yo controlar algo de un estadio, o sea, algo que puede suceder, pero más no, a veces no se puede al 100% controlar, o sea, a veces puede pasar a A o B que está fuera de mi control, pero sí, marcando ciertos parámetros, sí se podría prevenir. Listo, gracias, Jonathan, gracias. No sé cómo estamos con la votación, mi estimado Fernando. ¿Ya votaron todos, tal vez? Sí, Ayúdame. tengo 11 de 18 que dicen sí, 7 de 19, 8 de 20 que dicen no, 8 de 20 que dicen no, 11 de 20 que dicen sí y una opción tercera neutral. Sí. Sí, yo puse esa opción. Entonces, mi estimado Fernando, ¿quién ganó ahí? El sí, o 12, el 57% dice Ya. sí se puede prevenir una crisis y no se puede prevenir una crisis el 38%. Listo. Ok. Gracias, mi estimado Fernando.
Gracias. En todo caso, bueno, para ya darles un poco la orientación, qué es lo que pasa en una crisis, podemos saber unas cosas y Francisco, quizás, gracias, ahí está justamente más objetivo el tema. 57 dicen que sí, 38 dicen que no, o sea, el porcentaje, y claro, mi opción que era la neutral para no afectar las estadísticas. Muchas gracias. Gracias por su participación. Una crisis, como les dije yo, es un evento sorpresivo, ¿no es cierto? O sea, no podemos decir, para el martes 15 de mayo voy a tener una crisis. No se puede. Lo que sí podemos saber, ojo, es qué puede pasar, dónde puede ocurrir, por qué puede ocurrir, cuáles son sus posibles efectos y quién debe saber. Voy a ponerles el ejemplo más claro, ¿no es cierto? Vamos a poner la ciudad de Quito para no hablar solo de empresas privadas, ni mucho más bien así la media general, ¿no? ¿Sabemos qué puede pasar en Quito? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sabemos qué puede pasar? O sea, aquí en Quito, no solo en lo natural, también puede ser algún otro tema, pero digamos que en la parte natural. ¿Qué es lo que característicamente ha afectado lo que podría pasar en Quito? ¿Tiene alguna persona que viva en Quito que me pueda dar una idea, un par de eventos que podrían darse acá en la ciudad de Quito? ¿Alguien que quiera participar? No sé si un par de eventos. ¿Qué creen que pueda pasar? ¿Qué normalmente o qué ha pasado por estadísticas, historia y demás aquí en Quito? Uno de los eventos que tuvimos, una crisis que tuvimos en Quito hace poco fue el tema del aluvión que hubo en el sector de, si no estoy mal, fue de Las Casas, en el norte. Sí, entonces, así es. Por ejemplo, ese tipo de eventualidades se pudo haber preveído de alguna u otra manera si las autoridades hubiesen hecho, en este caso, el trabajo que les competía hacer y pues que lastimosamente no lo hicieron. Claro. Gracias, Michael. Gracias. Vamos a tomar ese ejemplo. En todo caso, vamos a tomar el ejemplo. ¿Cierto? Vamos a la ciudad de Quito. ¿Cierto? Vamos a ver qué tipo de crisis, o qué tipo de eventos disruptivos, opresivos, con pérdida pueden darse, ¿no es cierto? Algo que pueda afectar la continuidad y la normalidad de los ciudadanos en Quito. El aluvión, ¿no es cierto? Sabemos, y eso lo sabe el municipio por historia y demás, que a la final toda la calle occidental y todos los barrios que están sobre el occidental están de alguna manera expuestos a un aluvión, ¿no es cierto? Esto ya lo sabemos y es más, se ha hecho estudios y etc. Sabemos justamente, ¿no? Que, por ejemplo, no sé, si yo, por ejemplo, estoy viviendo, qué sé yo, en el sector del Inca, o quizás en un sector más elevado, en Aluñahui, claro, yo voy a ver el Pichincha, pero capaz que a mí no me va a afectar, ¿no es cierto? ¿Quiénes están claros o quiénes deberían estar claros? Porque no todos. ¿Dónde va a ocurrir? Hablando del Pichincha en general, con el ejemplo que nos puso Michael, es toda esa gente, ¿no es cierto? Nosotros, como, digamos, como municipios deberíamos estar ya claros y atentos, ¿no es cierto? ¿Dónde puede ocurrir? Entonces, en esa medida, si ustedes le asientan este tipo de ejemplo a otra, hablemos de una fábrica, ¿no es cierto? Una fábrica de ropa o de cualquier textil. Si la fábrica está ubicada, qué sé yo, cerca de un río, ¿qué problema, qué riesgo puede tener? Un riesgo de desborde del río, ¿no es cierto? De inundación. Si está en un sitio de zona roja, o sea, es decir, hay mucha delincuencia alrededor, ¿qué tipo de riesgos puede tener? Robo, asalto a las personas, robo de mercaderías, es decir, se puede saber lo que puede pasar porque el análisis que estamos haciendo, y ahí tiene mucho que ver el tema de análisis de riesgos, el cual vamos a estar hablando constantemente, ¿sí? Porque un riesgo, y aquí hago un pequeño paréntesis, vamos a seguir hablando de lo que estamos conversando, pero es importante que ustedes sepan. Cualquier actividad que hacemos en la parte personal, organizacional, o institucional, privada y demás, cualquier actividad que ustedes tengan, siempre está sujeta a un riesgo, ¿sí? La única forma de que no exista un riesgo, no hacer nada, ¿sí? O sea, si yo no quiero, qué sé yo, que me asalten y tengo que ir a sacar plata y no quiero que me asalten y quiero reducir el riesgo, no me voy nomás, ¿no? Ahorita, por ejemplo, digo, si ustedes no están atentos, están quizás ahí solo pendientes, no están atentos, del riesgo es cuál, que se queden dormidos, ¿no es cierto? Ojalá que no pase. Pero básicamente, si ahorita salen ustedes, van a la panadería, ¿no es cierto? Y es de noche, quizás no hay mucha gente caminando, un sitio medio oscuro, ¿qué riesgo puede tener? De que les asalten, ahorita la delincuencia está complicada. ¿Qué puede pasar si de repente, qué sé yo, mañana tienen que
movilizarse a algún lado y está lloviendo, por ejemplo, ¿cierto? Si van a un sitio donde, ustedes saben que ahora el clima es impredecible, ¿no? Entonces, si se van al nuevo edificio donde tenemos todas las instituciones públicas ahora, ¿no es cierto? Ahí en la Amazonas, ¿qué es lo que ha pasado ahí? ¿No es cierto? Cuando hay fuertes lluvias, se inunda, por ejemplo, ¿no es cierto? El piso, el subsuelo. Es decir, hay una cantidad de eventos que pueden darse, ¿no es cierto? Entonces, lo importante es que sepan que para nosotros saber qué puede pasar, tenemos que hacer un análisis de riesgo, ¿sí? Con ese análisis de riesgo, sin lugar a dudas, vamos a saber dónde puede pasar, y regresemos al ejemplo del aluvión, volvemos al tema. Ese sector de las casas ya ha tenido, por historia, al menos unos 3 eventos que sepamos, ¿no es cierto? Si no es más, ahí me puede corregir Francisco, tal vez. Sabemos por qué puede ocurrir, ¿no es cierto? De hecho, ha habido aluviones nunca como el que se dio esta vez, porque quizás la naturaleza se está volviendo más agreste, más loca, si se quiere. Entonces, tenemos que, obviamente, en ese sentido, tomar las previsiones de casa, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los posibles efectos que puede para cada riesgo, ¿no es cierto? Hablamos de un riesgo de incendio, pues los efectos pueden ser el daño de maquinaria, la pérdida de algún tipo de material, en este caso el tema del aluvión, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los efectos? Que se destrocen las casas, que haya quizás vehículos afectados, todo ese lodo que baja, pues obviamente la afectación a la vida, a la integridad de las personas que están en el sitio. Entonces, aquí viene lo clave. ¿Quién debe saberlo, no es cierto? Si hablamos del aluvión, si hablamos de las casas, que quizás es el sitio más vulnerable, ¿deberían o no deberían saber la gente que vive ahí sobre este tema? Lógicamente que sí, ¿no es cierto? Deben no solo saber, deben estar preparados para enfrentar un tipo de estos eventos, ¿no es cierto? Ante el sonido de una sirena, ante quizás ver algún tema, tienen que saber hacia dónde tienen que recurrir. Tal vez ahora haya puntos de reunión, tendrán que ir a un sitio alto, es decir, todo lo que ya se haya sacado como puntos de enseñanza de todo lo que ha habido, ¿no? Lastimosamente, nuestro país es un poco, en ese sentido, como ustedes deben conocer, es falto de la cultura de seguridad, no tenemos a veces registros, no somos quizás muy preventivos en ese sentido, más bien somos reactivos. Lo bueno es que, claro, en base a todo lo que estamos viviendo, ya se está de alguna manera generando un poco de esta cultura, ¿no? En ese sentido, quiero yo hacer un paréntesis y decirles que lo que ustedes están haciendo, felicito un poco la iniciativa de haber tomado este curso, porque el Ecuador necesita mucha gente que piense en seguridad, que ayude a prevenir, ¿no? Que sea un gestor de la prevención. Hoy por hoy la crisis, y las crisis a nivel mundial son día a día. Como ustedes ven, ahorita estamos presenciando una guerra. El COVID ni siquiera pasó y ya tenemos una guerra, ¿no? Y a partir de esa guerra, ¿qué es lo que está pasando? Y para que ustedes vean cómo se concadena este tema y tiene mucha relación. De alguna manera, esta guerra que no nos afecta directamente al Ecuador, no somos, quizás, no estamos en Europa, no somos vecinos de ellos, pero ¿en qué nos está afectando ahora? No sé si alguien me puede decir qué tipo de crisis o en qué nos afecta al Ecuador o nos va a afectar. ¿Quién cree que... Denme una idea, solo en lo económico. Con un par de palabras, perdón. En lo económico nos está afectando. Exactamente, es la crisis económica. Perdón, sí, ¿quién? Repita por favor, ¿quién habló? Harry. Sí, en las importaciones también nos está afectando bastante. Claro, exactamente. La cadena logística de las empresas se está afectando, ¿no? Bueno, y eso fue un poco... La crisis carcelaria. No solo por la guerra. Ya, gracias, Jonathan. Bueno, este es un tema quizás de la crisis carcelaria un poco más local. Estamos hablando del efecto de la guerra ahorita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, se acordarán ustedes del efecto COVID, ¿no es cierto? El COVID nos afectó a todos, como alguien ya dijo, pues muchas empresas quebraron, se cerraron, por varias razones. O sea, a veces ni siquiera... Podríamos haber calculado, pero les cuento que en general el COVID dejó en deuda a todas las empresas con el tema de continuar el negocio. O sea, nadie tuvo este nivel, es que históricamente a toda esta generación al menos nunca le había pasado que haya un evento que pueda impactar de tal modo que afecte la logística,
la parte económica y obviamente la continuidad de los negocios se vieron afectados. Pero bueno, hablando, ni bien terminamos la pandemia, que ya dejó una afectación económica, viene la guerra, ¿no? Y como bien lo dijo Michael, la guerra que está pasando, Rusia es uno de los países más grandes, ¿no? Y Rusia es un gran consumidor, cliente de muchos países y un gran proveedor. Provee, como ustedes saben, energía hacia Europa. Están en una crisis bastante grande, no solo económica, los países europeos, sino también una crisis de continuidad de energía, ¿no? Tienen que suplir la energía que tenían y que le compraban a Rusia, ellos son más afectados. Entonces, todos los productos que desarrolla Rusia, que vende Europa y que necesita la energía para producir y todo lo que viene en una cadena de va a haber un incremento de precios y una inflación que va a afectar, que se está pasando en el Ecuador y va a afectar a todo el mundo. Es una crisis económica. Ya vamos a ver los tipos de crisis. En todo caso, lo importante que ustedes deben saber justamente es eso. ¿Qué es lo que no sabemos? Es cuándo va a producirse. No es que decimos, el próximo año va a haber una guerra y ya está coordinada o que, como una reunión que planificamos, ¿cierto? Entonces, esa es la clave para que nosotros tengamos que planificar y tengamos que tener gente que maneje, que domine la planificación y el manejo de crisis. Porque podemos saber todo lo que ustedes vieron, ¿no es cierto? ¿Qué puede pasar? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cuál? ¿Y quién debe saber? Eso es sin lugar a dudas. Pero como no sabemos cuándo va a pasar, tenemos que estar bien entrenados, bien capacitados, bien concienciados. Tenemos que tener nuestros planes de manejo de crisis, de continuar el negocio. Tenemos que tener a nuestra gente bien entrenada, capacitada, tenemos que tener los recursos y demás. ¿Para qué? Para que de alguna manera la crisis o el evento que se presente no afecte en gran manera a la empresa o a la organización. ¿Sí? Eso es lo importante. Entonces, por efecto, si queremos dar un sí o no en el tema, como no sabemos cuándo, pues no vamos a poder prevenir el día de, pero sí podemos, como dijo Francisco, mitigar en gran manera este tipo de efectos. ¿Sí? Entonces, aquí hago énfasis en el quién debe saberlo. O sea, la clave es no solo identificar o hacer un análisis, sino que cuando tengamos esto, poder de alguna manera tener a nuestra gente, a la gente que debe saber, pues bien entrenada, ¿no? Eso es básicamente, no sé si tienen alguna consulta o un comentario, pues es bienvenido. Como les digo, la idea es que no esté yo hablando solo acá, sino que ustedes quieren compartir tal vez algún, no sé, algún comentario, o tal vez aterrizar esto que estamos viendo, alguna realidad que ustedes hayan tenido, pues es bienvenido. No sé si tiene alguien algún comentario adicional. Bueno, si no, continuamos igual. Bueno, dando un poco, estoy haciendo una introducción para que ustedes vean todo lo que vamos a ver, y de hecho vamos al final de la segunda hora vamos a organizar unos grupos, porque la idea es que ustedes tengan mientras escuchan la teoría, vayan procurando aplicar, ¿no? Mediante escenarios que les vamos a plantear acá, para que ustedes se organicen. Ya con Fernando vamos a planificar el tema de los grupos, y vamos en función de cómo vamos avanzando con las clases, conmigo o con Fernando, ustedes van a ir desarrollando un caso, básicamente, para terminar y que vean cómo se aplica la teoría, ¿no? Y apliquemos a la práctica. Quisiera, esto, como les digo, es simplemente un comentario, quisiera que ustedes me aporten, no sé si puedan, ustedes tienen alguna idea de cuál es la diferencia entre respuesta a emergencias, manejo de crisis y continuidad del negocio. No sé si alguien tiene, tal vez ya, alguien ya conoce o tiene tal vez alguna noción de cuál es la diferencia de una y otra. Anímense a conversar, no es necesario ser un magíster ni tampoco un ducho en el tema, simplemente hasta por quizás noción tenemos alguna idea. Por favor, agradezco sus comentarios. ¿Quién quiere darnos su idea? Si no, los comenzamos a preguntar. No sé, Jonathan, Carrie, por favor, vamos. Respuesta a emergencia es la capacidad operativa que se tiene para atender una emergencia directamente. Puede ser local en este caso, si se trata de un ejemplo de un incendio. Ya cuando se lo va de las manos, ya empieza la crisis. El manejo de la crisis es tratar de minimizar los riesgos de pérdidas. Y la continuidad de negocio es si estamos preparados para en el tiempo
para volver a tener ese punto de equilibrio. Gracias. Sí, tiene bien acercado los conceptos ahí. Básicamente, algo en tiempos estamos bien. Sí, gracias. Más bien, no sé si alguien quiera también compartir. Vamos a ver la gente que por ahí no los he visto participando. Vamos a tener que preguntar. Si ustedes no levantan la mano, pues vamos a comenzar a preguntar un poquito a la gente que quizás no ha participado. ¿Alguien más que quiera compartir su criterio? Por favor. Pablo Llore, no sé si está conectado. Pablo Llore. No, Wilson Vargas. Bueno, el tema de participación también vamos a ir evaluando un poquito para la gente al final. Con Fernando, pues vamos a, como todos van a ganar su certificado, pues ahí vamos a ver cómo le vamos a dar el peso. Como tenemos grabada la clase, pues yo voy a tener como registrar a los amigos que participan más. Lo importante es que ustedes hagamos de esto una conversación, ¿no? No solo que me escuchen, porque ahí se vuelve aburrido el tema. ¿Alguien más que me ayude con su aporte, por favor, para seguir? ¿Cómo está? Buenas noches. Sí, mi punto de vista es muy parecido a lo que manifestó el compañero hace un momento. Respuesta de emergencias, me parece que es algo inmediato, es algo que está sucediendo en ese momento. Bueno, el tema de manejo de crisis también, pero es algo que ya viene un poco después de la respuesta. Ahí también en el manejo de crisis iría la toma de decisiones. Dependiendo de la toma de decisiones, ahí saldría como resultado si continúa el negocio o si desafortunadamente el negocio quiebra o algo. No. Gracias, mi estimado Francisco. Perdón, Francisco, sí, dime. A ver, ingeniero, la respuesta a emergencias es la aplicación del plan establecido que tenemos para cuando tenemos algún caso fortuito que altera la normalidad de los procesos. El manejo de crisis, en cambio, es la aplicación de un plan para evitar la destrucción de recursos y las pérdidas humanas. Y en el caso de continuidad del negocio, es volver a la normalidad, ¿no? Previo al primer punto, que serían las emergencias. Ya. Gracias, Francisco. Muchas gracias por el aporte. Muy interesante. Fernando. Aquí yo tengo ejemplo, yo lo estoy manejando así, ingeniero. Ejemplo, para mí es una continuidad, ejemplo, digamos, son los pasos antes, durante y después. Claro que es muy diferente. Ejemplo, digo el antes. Ejemplo, lo que es una respuesta de emergencia. Antes, lo que uno debe hacer cuando llega una emergencia. Lo que uno que hace. Hay una emergencia, cómo uno se va a preparar, cómo uno llega a esa emergencia. La preparación que uno, ¿sí me entiende? El durante, el manejo, qué es lo que uno tiene que hacer, cómo tiene que actuar, pensar, controlar, meticulosamente comenzar a la gente a mover para poder manejar esa crisis. Y el después, que es la continuidad, después de haber controlado la crisis, qué es lo que se puede hacer, cómo uno puede llegar ya, después de resolver los problemas, cómo uno puede continuar el negocio. Por ejemplo, yo lo veo en ese punto, ¿no? Sí, está bien. Gracias, Fernando. Gracias. Sí, bueno, sí, está bien. Gracias. Bueno, Jonathan también quería participar, me parece, y ahí ya para continuar. No sé si Jonathan tenía un comentario. Gracias, Fernando. Sí, bueno, para mí lo que es la respuesta de emergencia es como yo estuve preparado, o sea, para poder llegar a esa emergencia. Es decir, los simulacros que hacemos, sea de combate de incendio, o sea de algún tsunami, o sea, cómo yo estoy preparado, o sea, la capacidad que yo tengo para reaccionar a esa crisis, a esa emergencia. El manejo de crisis en sí yo lo más lo veo es lo que yo tengo a mi disposición para poder tratar de, como decía un compañero, minimizar, o sea, no solo las pérdidas, sino los daños
sea material, o sea, lo que yo tenga a disposición. Y la continuidad de negocio es pues como yo ya tengo, o cómo puedo yo ver ya volver a implementar lo actuado, o sea, volver a darle continuidad a mi plan, o sea, a mi proyecto. Ya. Gracias, mi estimado Jonathan. Y bueno, sí, ustedes han dado muy buenos criterios y tiene mucho que ver con el tiempo, en realidad, sí, lo que ustedes habían hablado, pero esta es una radiografía de un evento, ¿no? Que es importantísima, es la clave, ustedes pueden de ahí, como van a tener el material, pues les recomiendo que, a mí al menos me ha permitido ser lo más gráfico posible como en un evento y diferenciar claramente lo que es un concepto de otro. Como les dije, pues esto es con base a la información que tenemos en la CIS Internacional. Este es un cuadro, si se quiere está en inglés, pero es fácil de entender porque no es que es difícil. Miren, esta es la emergencia o la respuesta a emergencia, que es justamente lo que hablamos, el color tomate, el manejo de crisis, que es el color azul, y la continuidad del negocio, que es el business continuity, que está en morado, ¿sí? Entonces voy a ponerles un ejemplo para explicarles, ¿no es cierto? Estamos aquí, ¿no es cierto? Hablemos de la fábrica de ropa, ¿no es cierto? Estamos hablando de ciudad. En un día X, como hoy, por ejemplo, sorpresivamente hay un incendio, ¿ok? Se dio el incendio, se afecta algunas maquinarias si se quiere, hay un material por ahí, pero si yo tuve una planificación adecuada, si yo tuve a mis empleados entrenados, si yo tengo quizás un sistema de extinción de incendios o extintores en la parte clave, ¿no es cierto? Mientras menos esta curva, digamos, de alguna manera puede subir, ¿no es cierto? Esta línea, para que ustedes vean, la línea horizontal que ven aquí, es el tiempo, ¿no? Mientras menos yo me demore en responder y en controlar la emergencia es el incendio, ¿no es cierto? Entonces nuestros empleados bien entrenados cogen extintores, se mueven, traen todo el equipo de contingencia, controlamos el incendio. Esto puede demorarse quizás menos de una hora, pero ojo, si esto se demora más horas, se demora un día o se demora semanas, ojo, que puede pasar, ¿no? Ustedes han visto incendios que no se han logrado controlar o que por no haber tenido un entrenamiento se pudo haber dado. Mientras más se demore y más esta curva de color tomate se alargue, más pérdidas, ¿no? Ustedes como ven, mientras más largo, más pérdidas. Entonces el éxito está en que esta crisis de emergencia, esta respuesta de emergencia sea corta. Diego, levantaste la mano, ¿tienes un comentario? Sí, una consulta nada más, pero en el tema de manejo de crisis no viene a ser similar, ya que si es que se extiende la crisis por un tiempo largo, el recurso se acaba o se vuelve también, bueno, se acaba o se cansa en el tema del talento humano. Entonces, es lo mismo en el tema del manejo de crisis. No, no es lo mismo, déjame te explico, justamente por eso estamos con las curvas ahí, para darme un chancito ya. Entonces, ahorita atacamos el incendio, ¿no es cierto? Yo le logro controlar. Mientras se da la crisis, o sea, se está manejando, ¿no es cierto?, aquí un evento que se está a nivel local. La crisis, el manejo de crisis es una planificación que tiene que ver con todo esto, pero aquí, cuando se da el evento, se activa prácticamente primero un comité de crisis. No sé si han escuchado, y van a ver en el curso cómo se activa básicamente y cómo se maneja ya cuando se da un evento. Esto es básicamente un tema estratégico y quizás administrativo, ¿no? Es el comité de crisis está la gente de un nivel de decisión alto que se encarga justamente de la logística y la parte estratégica, porque aquí normalmente la emergencia siempre está un comandante de incidentes manejando el tema. Yo les estoy dando una introducción, esto vamos a ver mucho más a detalle en los siguientes módulos de clases. Entonces el comandante de incidentes se hace cargo de la crisis, acá se reúne el comité de crisis y le provee los medios, maneja la comunicación en crisis, que es muy importante. Ese es un tema crucial, porque es importante saber qué se dice, cuándo se dice, cómo se dice y sobre todo quién lo dice. Porque han habido eventos, y aquí les cuento una anécdota mientras seguimos con el, porque es importante ponerles ejemplos. En un derrame de petróleo que hubo en el Golfo de México hace ya varios años, no sé si se acuerdan que fue el derrame más grande en operaciones offshore, o sea, en operaciones en el mar, perforación en el mar. La empresa British Petroleum, lastimosamente tuvo una de las plataformas, tuvo un evento, un incendio, no pudieron cerrar la válvula y comenzó un derrame, ¿no es cierto? Entonces el derrame afectaba obviamente el ambiente, esto tuvo un tema mediático bien fuerte, había ya la imagen de esta British Petroleum, que es una empresa bien grande, comenzó a afectarse. Al CEO o al presidente ejecutivo de esta empresa le acosaban, cada vez le estaban llamando a entrevistas,
prácticamente le culpaban del tema. Él en un momento tuvo la mala decisión de decir, después de este evento yo lastimosamente me ha afectado que ya prácticamente no tengo vida. Por decir eso y decirlo lastimosamente a nivel público, las 8 familias de los 8 fallecidos de este evento saltó y le reprochó, le dijo, ¿de qué vida hablas? Si la vida de quienes no tienen vida son realmente nuestros familiares. Se fue para abajo la imagen de Liquid Petroleum, pero la de este presidente ejecutivo. Al día siguiente le dijeron gracias y tuvieron muchos más problemas de los que ha tenido. Entonces, bueno, eso solo para que ustedes vean. El comité de crisis se encarga de la parte administrativa y estratégica, es decir, le da todo el soporte a la gente que maneja la crisis. ¿Qué es soporte? Por ejemplo, digamos que aquí en el evento, ¿no es cierto? Se dio un incendio, hubo una afectación a maquinaria, por ejemplo, ¿no es cierto? Un par de máquinas, se afectó quizás el inventario. Pues ellos se encargan de ubicar ya el reemplazo de la maquinaria, de controlar, de comprar la nueva mercadería, la nueva materia prima. Ellos son la parte estratégica. ¿Para qué? Para que luego, mediante nuestro plan de continuidad de negocio, que se activa a partir también de la crisis. ¿Qué significa esto? Que este plan lo que trata es de que en el menor tiempo posible, igual, apenas ya se controla la emergencia, ya el comité y la crisis se está manejando, nosotros logremos volver a la normalidad. Esa es la plan de continuidad del negocio. Lograr que la empresa, o en este caso la ciudadanía, o la organización que está, logre volver a la normalidad, reemplazando lo que haya que reemplazar, arreglando lo que haya que arreglar para que el tiempo de recuperación, para que haya otra vez continuar el negocio, sea igual, menos corto y con el menor impacto. Esa es la diferencia, no sé si tenemos ahí claro, pero para que esto funcione, ojo, tenemos que volver atrás en el tiempo. Esto es cuando se dé el evento, pero miren, lo que hay que trabajar para atrás es muy importante. Y por eso en la línea del tiempo quiero explicarles y vuelvo a hacer énfasis en el análisis de riesgo. Para nosotros, por ejemplo, volviendo a la empresa esta, ¿no es cierto?, de textiles, tengo que hacer su análisis de la empresa, ¿no es cierto? ¿Qué significa el análisis de riesgos? Ubicar primero en el entorno, ¿no es cierto? ¿Qué industria es? Es una industria complicada, importadora o exportadora, ¿no es cierto? ¿Cuál es uno de los riesgos que tiene una exportadora? Quizás uno de los más críticos hoy por hoy. Solo para poner un ejemplo. ¿Quién me da una idea? Una empresa exportadora. ¿Qué tipo de riesgos están abocados? El personal. Por ejemplo, en la exportación de banano o cualquier otro tipo de productos, la contaminación con sustancias sujetas a fiscalización, por ejemplo. Exactamente. Gracias, Michael. Estás atento y gracias. Sí, exacto. O sea, por eso les digo que va a depender, el análisis de riesgo va a depender de la industria en la que está ubicada el tema, ¿no es cierto? Por ejemplo, las exportadoras de cajón están expuestas al tema de la contaminación, entonces tienen que tomar las previsiones en caso en ese sentido. Estamos hablando ahorita de la empresa, quizás de la fábrica de ropa, entonces ubicamos, ¿no es cierto?, qué tipo de riesgos tiene la industria, qué tipo de riesgos locales, ¿no es cierto?, dónde está ubicada, qué problemas tendría. Por ejemplo, si está muy aislada, un sitio es demasiado aislado y solo tiene una vía de comunicación, quizás si la vía puede causar algún tipo de infección. Si están cerca, por ejemplo, qué sé yo, están en el occidental, nosotros hablamos del riesgo de aluvión, todos esos temas, ¿cierto? Hacemos un análisis del negocio, está aquí en inglés, pero bueno, ustedes van a verlo y no es difícil, pero digo, yo quise manejar el cuadro original, aquí simplemente le puse, sí, en rojo y en español, porque esto es lo más importante, el análisis de riesgo. A partir de aquí, nosotros vamos a hacer qué tipo de problemas, qué tipo de eventos les va a afectar de mayor manera a la empresa. Sí, cuando sepamos qué tipo de eventos son los más críticos, porque tenemos un análisis de riesgo, lo que hacemos es levantar información. ¿Para qué? Para evaluar luego los riesgos, ¿no? Esto ya lo vamos a ver más a detalle. Cuando evaluamos los riesgos, normalmente vemos qué tipo, si se ha habido un evento que se ha repetido más de un año, se ha repetido quizás no muy seguido, sacamos frecuencia, sabemos que este efecto puede impactar a mayor nivel a una empresa, podemos generar el impacto, y en una matriz de impacto probabilidad ya podemos evaluar un riesgo, ¿no es cierto? Ya vamos a hablar más a detalle, pero en todo caso tenemos que hacer el análisis del negocio, luego tenemos que elaborar ya un plan, ¿no es cierto? Estamos hablando del manejo de crisis. Luego tenemos que hacer una implementación, y esto es importante, ¿no?
implementación del plan. O sea, nosotros ya estamos, y eso es lo que vamos a elaborar, ojo, con ustedes. Vamos a desarrollar un pequeño plan en cada uno de los escenarios que estamos viéndoles a plantear, y desarrollamos el plan y luego lo vamos a implementar, ¿no es cierto? Pero aquí la clave, ya cuando ustedes estén, quizás espero que tengan la oportunidad de aplicar esto ya en cada una de sus organizaciones, la clave aquí no es solo desarrollar el plan. O sea, un documento aguanta todo. Ustedes pueden hacer un plan de películas más en internet, capaz que encuentran alguna información, pero eso no es lo importante. No, lo importante no es desarrollar un documento y que se quede ahí guardado en un escritorio y quizás nadie lo revisa. La clave aquí es implementarlo y planificar el entrenamiento. Si la gente, digamos que ustedes trabajan en una empresa, o nuestro amigo Francisco en el municipio, si la gente del municipio no está clara, por ejemplo, por los eventos que puedan darse en las oficinas o en alguna de las instalaciones que tiene el municipio, y sobre todo no se hace ejercicio de este tipo de emergencias que se puede dar, la planificación y la respuesta a emergencias, lastimosamente no sacamos nada, o sea, con papeles nada. La clave aquí es el entrenamiento y el ejercicio. Una vez que hagamos, por ejemplo, mediante simulacros, hay simulacros de escritorio, hay simulacros más, que son mucho más integrales. Entonces, hacemos los ejercicios, ahí sí, auditamos los diferentes simulacros que se ha hecho y en una revisión y mediante el concepto de mejora continua, seguimos aquí trabajando. Si este tema se desarrolla como debe desarrollarse, o sea, si esto logramos manejar de buena manera, planificado, de manera profesional, con el soporte del nivel directivo o del comando, en este caso de la unidad en la que se encuentren, si tenemos todo el soporte y tenemos, digamos, toda la predisposición, la ayuda, ténganlo por seguro que esto que vimos hace un rato, ¿no es cierto? Estas curvas van a ser lo más apropiadas posibles para la organización. La respuesta se podrá controlar en el menor tiempo posible. Se activará de alguna manera el manejo o la administración de la crisis en función de nuestro plan y soportará y ayudará que esto se acabe lo más pronto, que se controle. Y nuestro plan de continuar negocios hará que volvamos a la normalidad en el menor tiempo posible. Esa es un poco la radiografía del tema. Siempre en una crisis hay lo que ya dijo también Fernando, si no me equivoco. Básicamente son tres instancias las que tenemos. La preparación, que es todo esto, ¿sí? Se prepararon mucho tiempo. Este es un trabajo constante, permanente. No es que yo ya desarrollé y entrené una vez y nos olvidamos. Tiene que ser siempre, es más actualizado también. Preparamos, respondemos, que es básicamente lo que ustedes ven aquí, la curva tomate, y la respuesta, que es en base al plan de continuidad de negocio. No sé si ahí están claros o hay algo que quizás quisieran que se les enfatice, pero este cuadrito es clave para que ustedes entiendan cómo se maneja un poco la crisis. No sé si hay algún comentario o alguna consulta respecto al tema. Si no, pues, a ver, Harry, ¿tú tenías algún comentario tal vez? No, clarísimo, clarísimo. Allá. Chévere, gracias. Bueno, ahora sí, la pregunta del millón. Regresando ustedes a ver su organización en la que estén trabajando, la empresa en la que estén prestando servicios o la unidad en la que se encuentren, ¿estaremos realmente preparados para una crisis? Ahí viene la pregunta. ¿Alguien que quiera compartir un criterio general? Claro, pueden hablar de... Hay varios tipos de crisis que ya vamos a ver en las siguientes láminas, pero ¿estamos o no estamos preparados? ¿Qué creen ustedes en su organización? Alguien que me dé un comentario, un criterio. Ingeniero, escuchando las clases, su intervención, se puede deducir que estamos por un camino correcto, ¿no? Sobre la pregunta, prácticamente en nuestro país y en otras instituciones aún no estamos preparados para enfrentar una crisis mediana y larga. Solo estamos preparados para una crisis pequeña porque aún nos falta mucha preparación en el campo de la seguridad y en el manejo de crisis. Es mi comentario, ingeniero. Gracias, monsieur. Gracias. Sí. Bueno, yo quiero compartir un poco porque en realidad yo sé que la mayoría personal y yo tengo que reconocer, yo tengo ya básicamente 2 décadas trabajando en seguridad, ya desde que me retiré al final del ejército, y
digamos que casi una tercera década, cuando estuve trabajando, estuve 10 años prácticamente como oficial de la Fuerza Terrestre, y yo sí quiero reconocer el nivel de profesionalismo, ¿no? Cómo ha mejorado sustancialmente el profesionalismo del personal de la Policía Nacional. Me siento orgulloso y yo tengo la oportunidad de tener muchos amigos de la institución. ¿Qué es lo que pasa? Y lo que dice Mesías, sin lugar a dudas, porque ustedes pueden tener todo el empeño, pero necesitan los recursos. Hay muchos recursos que gracias a Dios ya parece que van a proveer, porque ustedes no pueden ir a poner el pecho y a tratar de solucionar las cosas si no tienen el recurso adecuado. Y también, como ustedes ven, no tienen la preparación, el entrenamiento y todo el tema de la práctica que se debe tener para los diferentes crisis. No quiero hablar en especial de un tema, pero ustedes pueden darse cuenta de que sí, yo también coincido que hay mucho camino por recorrer para estar preparados para una crisis en general. Como les dije al inicio, pues nuestro país lastimosamente no tiene todavía esa cultura, nos está tocando aprender a la fuerza. Esperemos que esto no tenga mucho impacto en pérdidas, sobre todo en pérdidas humanas. Sé que ustedes exponen la vida día a día y por eso es necesario y es obligatorio que las instancias del gobierno, del Estado, pues den lo que tienen que dar en cuanto a su compromiso para que podamos de alguna manera manejar las crisis. En ese caso, no sé si alguien más tiene un comentario, si no, para seguir adelante. Ok. Bueno, es justamente, esa es la importancia de analizar y gestionar los eventos críticos, ¿no? Hay muchos eventos críticos. Y aquí quiero responder un poco la pregunta que tenía Diego, si mal no recuerdo. Vamos a hablar de los tipos de crisis que tenemos, ¿sí? Pero bueno, para volver al tema y antes de que ustedes desarrollemos cada uno de los eventos, de los tipos de crisis, es importante que se den cuenta que la crisis, ojo, ya a nivel privado, no solo tienen que ver con temas dramáticos, o sea, ¿no? Porque a veces decimos crisis y nos acordamos de los desastres naturales, ¿no? Del terremoto, el incendio, acá el huracán, el tsunami. No es así. Puede haber una crisis, como hablamos hace un rato, una crisis, por ejemplo, no me llegó el material suficiente para poder seguir produciendo, esa es una crisis, porque es una crisis ya de logística, una crisis física, ¿no es cierto? Entonces, es importante que chequeen que la crisis no es exclusivamente un evento crítico, así como tal, ni tan anormal, ¿no? O sea, no es un evento que tiene que ser un desastre en general. Sí, la crisis es un evento, aquí está el concepto en amarillo, es un evento o problema imprevisto que interrumpe las operaciones diarias de una organización. Ese es el concepto, ¿no? Es un evento o problema imprevisto, como ustedes vieron ya en el concepto, ¿no es cierto? Porque no podemos saber cuándo pasa, por eso es imprevisto, que interrumpe. Si interrumpe ya las operaciones, algo ya es una crisis. Eso tiene obviamente un potencial de pérdida, un potencial de daño, ¿no es cierto? Puede ser un daño financiero, un daño a la seguridad, en este caso a la integridad de los activos o a la reputación. Los activos, ojo, cuando hablo de activos, hablo también, a ver, alguien que me diga ahí, ¿se habla del factor humano o no? Cuando hablo de activos, ¿se habla del factor humano o no? ¿Está incluido el factor humano en los activos? ¿Quién conoce? Sí, gracias, Carlos, totalmente. Gracias, Julio. También. Sí. Se activa, sí, se incluye. Exactamente, porque como ustedes deben escuchar, y es bastante trillado ese comentario, ¿no es cierto? ¿Cuál es el activo más valioso en una organización? El personal. El factor humano, ¿no es cierto? Exacto. Capital humano. Claro, todo lo que pueda afectar. Sí, Javi, ¿decías algo? No. Ya. Ok, todo lo que pueda afectar justamente, que tenga un daño financiero, de seguridad o integridad a la gente o a los activos o de reputación, es básicamente una crisis, ¿ok? ¿Qué tipos de crisis podemos ver? Esas son varias, no quiero que con esto crean que son las únicas, puede haber otro tipo que tal vez no esté incluido, pero las más características. Una crisis de carácter físico, es decir, carácter económico, como está aquí perdón, se me pasó la son eventos o situaciones, como dice acá, como huelgas, o por ejemplo, en este caso, miren, lo que pasó aquí, lo que acabamos de decir, ¿no es cierto? Hubo recién un colapso en el mercado. Ustedes vieron, inclusive, en este último tipo de crisis, una de las crisis que se dio a nivel de logística a nivel mundial por efectos del COVID, es que todos los containers de los buques que transportan cargas se quedaron, ¿dónde? En Asia, ¿no?
porque ya la pandemia afectó de tal manera que todas las industrias más bien dejaron de producir, se preocuparon de la parte médica, de cuidar la vida de sus empleados, de no llevarles a trabajar, y se olvidaron de los containers por allá. El rato que se quisieron retomar las exportaciones y quisieron ya llevar material de aquí para allá y recibir de hecho algún material, se quedaron sin containers. Por eso ahorita el transporte por carga marítima está sumamente caro. Eso ha afectado a muchas industrias, como por ejemplo la industria automotriz. No sé si ustedes conocen, hay mucha información, ¿no es cierto? Que hay varios artefactos electrónicos que tienen que ver con lo que produce China y que lastimosamente no ha podido llegar a tiempo a las diferentes empresas donde se ensamblan los vehículos. Y eso ha afectado a algunas cadenas, de hecho. Se habla de la industria automotriz, pero eso ha afectado a muchas industrias. Ese es un ejemplo de este tema. También tenemos la crisis informativa, que es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con temas de robo, por ejemplo, de información, o temas, inclusive, ahora, como ustedes saben, ¿no es cierto? No sé si han escuchado, bueno, ahí se habla del phishing, del ransomware, de la ingeniería social, que es básicamente, no sé si alguien sabe lo que es ingeniería social, para ir medio dinamizando el tema. ¿Alguien ha conocido o han escuchado de la ingeniería social? Sí, yo he escuchado un poco de esto. Los delincuentes informáticos, bueno, la ingeniería social se utiliza en muchos campos realmente, ¿no? Esto nace desde la inteligencia mismo, nace desde las estructuras militares, nace la ingeniería social. Sin embargo, ahora ya se utiliza mucho más desde los grupos que están al margen de la ley, ¿no? Ellos hacen un estudio completo de la persona para saber por dónde pueden atacar a su víctima, a su objetivo, para obtener un rédito de ese ataque. Puede ser inclusive hasta revisarle la basura, saber con quién desayuna, qué pastillas toma, qué enfermedades tiene, qué tipo de actividades realiza, su familia, él. Entonces, la ingeniería social se trata de hacer prácticamente una investigación del objetivo para nosotros poder ejecutar un plan según sea bueno o malo. Sí. Gracias, Francisco. Espectacular. Muy buena la explicación. Sí, les comento. Como ustedes ven, la crisis informativa tiene que ver con la pérdida de la información o el reemplazo o el daño de la información. Ahí yo les doy una pequeña pastilla, si bueno, espero darles un comentario que para mí es muy valedero. De hecho, yo, como les dije, tengo alguna especialización en seguridad, pero lo que estoy haciendo hoy por hoy es de alguna manera especializándome en el tema de la información y sobre todo de los activos digitales, que también vamos a hablar algo cuando se vaya dando el curso. Desde el 2013 ya los riesgos virtuales superaron a los físicos en todas las organizaciones. O sea, hay más eventos, pues ven que ahora ya los asaltos, por ejemplo, como se veía en las películas de los Rambos, todavía se ve uno que otro, ¿no? En Brasil se ha visto asaltos que son de películas, de hecho, aquí en la región. Quizás los más agresivos se han visto en Brasil, pero estos son eventos aislados. Y quizás ahí se expone mucho los asaltantes, se necesita mucho recurso, mucha planificación, información desde adentro y afuera, es decir, una logística muy, muy grande. Mientras que desde la comodidad de un escritorio, una persona que tenga la capacidad, la inteligencia y el know-how para poder quizás hacer un poco de phishing o quizás de tener algún tipo de virus, infiltrarse, pueden robar sentados en el escritorio a miles de personas a cuentas y pueden quizás hacer un robo mucho más efectivo y de mucho más alcance que el evento que se limita a un espacio y a un sitio, ¿no? Que tiene que ser un solo banco, quizás un solo transporte de valores. Entonces, el tema de la crisis informativa tiene que ver mucho y es de mucho impacto. Yo, en lo personal, y les recomiendo también a ustedes cuando puedan, vayan ya revisando también la parte virtual, porque como les digo, miren, uno de los más notables consultores de la ISO 27000, que es justamente la ISO 27001, que es seguridad de la información, uno de los más famosos consultores, dice que justamente se pierde mucho dinero en firewalls, en sistemas, en softwares para tratar de proteger una organización. Cuando no protegemos o no manejamos el factor humano, que es
el factor más vulnerable en un sistema en general, ¿sí? ¿Por qué es eso? Porque lastimosamente, y ahí es donde entra la ingeniería social, hay mucha gente que maneja información a veces sensible, ¿no? Por no decir confidencial, y que ustedes haciéndose amigos nomás, en un parque, pegarse una cervecita o presentándole una amiga y demás, ojo, ahí se activa la ingeniería social. Y podemos tener mucha información de mucho valor a través de esta famosa ingeniería social, que es justamente lograr sacar, sin que se dé cuenta o de alguna manera colaborando, información y sensible de una organización. Eso es básicamente, gracias Francisco por la colaboración. ¿Qué otro tipo de crisis podemos ver? Crisis de carácter físico, que es lo que les comenté, ¿no es cierto? Hay quizás, se perdió material, nos robaron material crítico. Esto pasó, por ejemplo, y vamos a ver uno de esos casos, ¿no? Uno de los destacamentos militares hace un tiempo atrás le robaron material bélico, por ejemplo, en una fábrica donde quizás está llegando equipos de mucho valor y fueron asaltados, o quizás una fábrica hubo el incendio y se afectó el equipo más sensible o un equipo que es difícil de reemplazar. Entonces vienen crisis de carácter físico. Puede haber crisis con recursos humanos, ¿cierto? Que podemos perder. Y esto, ojo, un ejecutivo, los ejecutivos claves se tiene que analizar también. Yo al menos recomiendo en las consultorías que tienen que ver con el tema de manejo de seguridad personal, justamente en función de la continuidad del negocio, ¿no? Y de hecho les comento que en la planificación para atender el tema y mitigar el efecto del COVID, uno de los temas que se tenía que tener es justamente el plan de continuidad del recurso humano, establecer qué tipo de cargos son indispensables, los más críticos en la operación de una empresa, para de alguna manera ya tener un plan de continuidad, poner un alterno, ¿no? Que ya comience a aprender o que tenga ya un conocimiento como que para, si es que se enfermaba el hombre clave, pues vaya el segundo y no se afecte, ¿no? Pero puede pasar, justamente esto pasó en el COVID, porque mucha gente clave, por ejemplo, gente que manejaba quizás la información, las firmas, abogados, o el mismo CEO, el presidente ejecutivo, se afectó, y si se afecta, pues ya no se firman los cheques, o ya no se puede quizás manejar algún tipo de cálculo y demás, ¿sí? Entonces puede haber crisis también en la parte humana. Aquí hago un paréntesis. Aquí no vemos esto, ¿no? Pero bueno, hablamos también, por ejemplo, esto se ha visto aquí en Ecuador, un tema de un secuestro y demás, ¿no es cierto? Que secuestran al hombre clave o la persona que tiene mucha información, o le sobornan, ¿no es cierto? Hemos visto también ese tema. Hago un paréntesis, como les decía, la violencia en el lugar de trabajo. Este es un tema que para acá quizás es nuevo en general. Aquí hablamos mucho de violencia contra las mujeres y violencia doméstica, ¿no? Que sí, sin lugar a dudas ha afectado, pero no hemos todavía evaluado, y la tendencia lastimosamente, y me darán la razón personal, compañeros de la policía, que la violencia está teniendo efectos de incremento sumamente alarmantes. Si tenemos tanta inseguridad, uno de los vectores que la dispara, sin lugar a dudas, es la violencia. Vemos gente cada vez más agresiva, gente que inclusive hasta para todo este tipo de eventos que estamos viendo, pues son cada vez más desalmados. La violencia en los colegios, violencia en los estadios. Ahora ya, como digo, en otros países, de hecho en Estados Unidos tienen mucho problema porque allá hay autorización para el porte de armas, ¿no? Aquí se está pidiendo la autorización. No quiero entrar en este debate porque es como para quedarnos unas 2 horas más, si es que será bueno o no que tengamos la autorización para portar armas. En lo personal, con mi conocimiento, que no es mi humilde conocimiento, es mi criterio personal, no deberíamos, porque justamente el evento de la violencia dispara. Hay una estadística que dice que un arma en una casa incrementa el 500% la posibilidad de una muerte, ¿sí? No sé si coincidan o no. En todo caso, para tener un arma hay que estar sumamente bien entrenado y saber que en situación de crisis y de estrés podemos ser eficientes con el uso del arma. Entonces, bueno, el tema de la violencia ya en el trabajo en general ha afectado ya a otros países. Por eso les digo algún rato, ustedes cuando en unos años en el futuro, ojalá que sean muchos, se acordarán de mí cuando hablemos de la violencia en el lugar de trabajo. ASIS Internacional tiene un manejo, un estándar súper interesante del tema, donde inclusive ya se habla del tirador activo, ¿no? Que es los eventos que afectan, como ustedes ven en Estados Unidos, estos locos que aparecen por ahí y acaban con 20, 30, 40 personas en un solo evento, cargando
mochilas y tulas llenas de armamento, que me parece algo, ese es justamente un efecto, ¿no? De tener ese libre porte de armas, pero bueno, en todo caso, es parte de lo que estamos viendo. Si hay algún comentario, levante nomás la mano, yo igual sigo avanzando mientras conversamos. Si alguien quiere compartir algo. ¿Qué otro tipo de crisis tenemos? También hay la crisis de carácter reputacional, que quiere decir que la imagen de una empresa puede ser afectada. Aquí hay un tema que ustedes también deben conocer y que nos ha causado, así como nos causa mucho beneficio, también es perjuicio, las redes sociales. Tenemos como conocimiento y estadísticas que una falsa información, una información que tenga quizás justamente algún evento, una noticia mala y que sea falsa, se reproduce mucho más rápido que una noticia buena, ¿no? Y sobre todo, y esa es la forma en la que trabaja mucho la gente, los delincuentes, inclusive o la competencia a veces antiética de alguna marca, ¿no? Se pasa, ustedes han visto los rumores de que ya el banco X está por quebrar, o que la cooperativa, entonces, generan muchos problemas y a la final en temas reputacionales también afectan, ¿no? Sobre todo, como les digo, en el tema virtual ahora es mucho más fácil en ese sentido. Puede haber crisis de tipo psicopático, o sea, gente que de alguna manera media loca quiera cometer un atentado. Gracias a Dios acá no hemos visto mucho, pero se puede dar, ¿no es cierto? Eventos ya, lastimosamente ya hemos tenido eventos de terrorismo acá. ¿Hemos tenido o no? A ver, ¿qué creen ustedes? Les pregunto a los compañeros en general. ¿Alguien que me diga si en Ecuador ya hemos tenido o no eventos de terrorismo? Sí, hemos tenido ya. Buenas noches. Buenas noches, Alberto, por favor. Por ejemplo, hemos tenido, bueno, yo trabajo en lo que es el área petrolera. Hemos tenido instalación de explosivos en las líneas de los ductos de gasolina blanca, en este caso, aquí en lo que es sector del Lago Agrio. No recientes, pero ya sí hemos tenido eventos. Gracias. Gracias, Alberto. ¿Alguien más que comparta alguna idea, tal vez algún criterio? Hemos tenido Sí. no eventos ya de terrorismo. Como país nosotros hemos tenido aquí la presencia, bueno, de un terrorismo bajo en el tema del Faro Ibe Carajo, que era una célula terrorista interna del país. Perdón, Diego, no sé si puedes repetir, no te escuché muy bien. Sí, más o menos en los 80 teníamos el tema de Alfaro Ibe Carajo como célula terrorista aquí en el país, que se encargó de, bueno, dinamitar, explotar y robar ciertas entidades del Estado y ocasionar ciertos actos terroristas en el país. Y recientemente, bueno, no sé si es que se pueda catalogar como terrorismo el tema de la zona 1, como el caso Huacho, pero eso no creo que sería tanto terrorismo. Gracias, Diego. Más bien, muchas gracias, porque para mí ese es justamente el primer evento de terrorismo que ya de alguna manera ha sido más objetivo, ¿no? Ya tuvimos el primer coche bomba, justamente, en el caso Huacho. Y a partir de ahí, ustedes ven que hubo antes y después de todo lo que pasa en el tema limítrofe y todo lo que ha afectado, ¿no es cierto? Ya tenemos lastimosamente ese tipo de eventos. Entonces, claro, tal vez no sean temas psicopáticos, porque eso tiene que ver más con delincuencia organizada, pero ya hemos tenido, justamente, ¿qué es un evento de terrorismo? Es un evento que quiere causar terror en la ciudadanía. Entonces, estamos viendo eso, ya vemos que otra granada también que ha afectado vehículos, casas. Entonces, si bien es cierto, va dedicado a una persona, pero están causando ese tipo de alguna manera, terror o afectación a la sociedad en general. Entonces, bueno, esperemos que esto no se generalice, pero ya tenemos ese tipo de lastimosamente problemas. Entonces, bueno, el evento psicopático puede dar un caso de, como digo, terrorismo, de secuestros, de manipulación de productos, inclusive que viene con el tema de los atentados, como dijo también, se me fue el nombre del compañero que estábamos de la industria petrolera, pues sí, también puede ser que eso es más a veces de intención de sabotaje, ¿no? Pero ¿qué quieren hacer a veces? Justamente en base a una reacción. ¿Qué está pasando ahorita en Colombia? Como ustedes ven, ¿no es cierto? Ojalá que no lleguemos a esos eventos por acá, pero miren, capturaron al líder de una organización narcodelictiva y en retaliación a eso hay un paro armado que hasta ahora no se puede controlar. ¿Cuáles son las intenciones de ellos? Justamente causar terror en la población.
están quemando buses, están quemando camiones, han acabado inclusive con la vida de mucha gente de la fuerza pública. Son eventos que justamente se dan en ese sentido, que ojalá acá no los tengamos. Pero bueno, y al final los y los comúnmente conocidos como crisis, ¿no? Que son los desastres naturales, de los que ya hemos hablado, ¿no? Porque tornados, terremotos, incendios, puede haber quizás inundaciones, tsunamis, y aquí también como desastre están los brotes de enfermedades, ¿no? Como la que ya tuvimos lastimosamente con el tema COVID. Este comentario es muy importante, para ser consideradas completamente preparadas, una empresa, ¿no? Debe tener un plan, ojo, para cada una de estas crisis. O sea, para cada una de estas deberíamos tener un plan. ¿Quién cree y quién me da alguna idea de por qué? ¿Por qué creen que debería tener cada uno de estos eventos un plan? Alguien que tenga una idea. No importa que sean los mismos que están participando, yo me voy a encargar de hacer un reconocimiento especial a la gente que está participando y quizás a la que no, pues también habrá que darles alguna tarea adicional, ¿no es cierto? Mi estimado Fernando, ¿qué es lo que opino de? Pero bueno, alguien que me dé una idea. Creo que el punto o el objetivo principal por el cual se debería tener un plan para cada uno de estos tipos de crisis es generar el tema de continuidad en el negocio, continuidad en la empresa, para solventar este tema de crisis. Gracias, Germán. Gracias del aporte. ¿Alguien más tal vez estaba queriendo? Sí, yo considero que deberíamos tener un diferente plan, porque las diferentes crisis tienen diferentes características y por ende tendrían diferentes acciones que deberíamos adoptar, porque no serían las mismas acciones de tener en un desastre natural a cuando tengamos una crisis en el ámbito operacional. Entonces yo considero que por eso es que debemos tener diferentes planes en cada una de estas crisis. Tal cual, mi estimado Fernando, doble punto ahí, en el que decíamos doble rancho y así anda Fernando. Gracias, es así. Justamente es porque, miren, todo evento tiene sus características particulares y necesitamos tener una respuesta particular. Y voy a poner dos ejemplos. Ya lo dijo Fernando. Hablemos de un incendio, por ejemplo. Si yo voy a responder a un incendio, tengo que preparar, tengo que tener mi brigada o el grupo de gente que sea familiarizada con extintores, tengo que tener los recursos adecuados para la extinción, o sea, quizás unos equipos contra incendios, extintores móviles, para los diferentes tipos y eventos que se puedan dar. Tengo que tener, como digo, esa gente entrenada. Tengo que tener recursos específicos para el tema de incendio, entonces tiene que tener una planificación. El tema terremotos quizás es otro tipo de eventos, ¿no es cierto? El tema de inundaciones, otro tipo de eventos, tendremos que tener quizás botes, si estamos cerca de un río, tenemos que tener a gente especializada para ver si en ese caso qué pasa, tienen que ir a otro punto de reunión. Si es que, por ejemplo, nosotros en el área petrolera, les comento, uno de los principales riesgos quizás es el efecto de los derrames, ¿no es cierto? Por eventos de quizás un deslave, por ejemplo, de una montaña. Viene un deslave, afecta una tubería y ¡pam! Hubo un derrame. El derrame es una crisis porque interrumpe las operaciones y de hecho, imagínense el impacto que tiene contra el ambiente. Pues tengo que tener mi gente especializada en activar una barrera, en quizás tener el equipo de contingencia para derrame, el entrenamiento de la gente en ese sentido. Entonces, cada uno de los eventos tiene que tener su plan. Esa es la razón fundamental. No sé si ahí tienen claro el tema, no sé si están claros. Si tienen un comentario, como les digo, a mí me gusta ir interactuando y conversando. Si alguien tiene un aporte, quizás algo que quieran compartirnos en base a su experiencia, porque yo estoy claro y estoy clarísimo, a mí me gusta, o sea, de aquí después de la clase, después de este seminario, de este módulo y del curso, vamos a tener amigos, ¿no? O sea, espero yo algún rato poder verles. Personalmente la pandemia nos ha complicado, pero yo quedo de amigo de ustedes amigos míos, y si quieren, estamos hablando entre colegas, tienen alguna experiencia que compartir, pues es bienvenido. Estos son ejemplos, ¿no es cierto?, de los riesgos que se pueden dar, ¿no es cierto? Aquí hay riesgos tecnológicos, ¿no es cierto?, y técnicos, que no es lo mismo. Por ejemplo, hablemos de un tema técnico, es quizás una falla estructural, miren, en un puente. Este puente tuvo una falla estructural y se derrumbó. Es una crisis. Es una crisis porque interrumpe, obviamente, la continuidad, quizás, de la ciudadanía en general. Acá, por ejemplo, una falla de una válvula, quizás una mala operación. Ojo que en la industria
y usted se dará cuenta en la industria en general, en cualquier industria, muchos de los eventos o de los problemas, las crisis son a veces falla humana. Y es ahí donde les digo, ¿no? Y tanto como conversábamos del tema de la ciberseguridad, de la información, por ahí siempre queda la puerta trasera. Siempre está el eslabón que no se puede de alguna manera garantizar, encerrar, es justamente el factor humano. Una mala práctica, por ejemplo, o quizás no, como digo, no cerraron bien una válvula, no controlaron algún tema en una planta, pues puede generar también, o quizás el diseño, ¿no? Puede haber fallado un tema técnico. Y tecnológico también, porque miren ahora qué dependencia que tiene las empresas y las organizaciones del tema Internet, ¿no? Y me imagino que la parte de policial ustedes también están claros, si no tenemos conexión en un momento crítico, usted manejando algo, pues puede echarse a perder un operativo, por ejemplo, ¿cierto? Una empresa ya, el Internet es casi como el oxígeno, porque si se les va el Internet, imagínense que se les vaya el Internet, como ya ha pasado lastimosamente, ¿no? Y se les vaya el sistema al Banco del Pichinche y se queda abierto o se quede sin funcionamiento un par de horas. Las pérdidas que se dan por un evento de esos son incalculables. Bueno, de hecho, luego le viene la ola de juicios y reclamos, ¿no? A las telefónicas igual. Entonces, son temas que de alguna manera van a ser unas crisis que afectan más a unas que otras, ¿no? No sé si ubican este tipo. ¿Quién sabe qué es este cable que está aquí? ¿Alguien tiene idea de lo que es? Bueno, este es un cable de fibra óptica, un cable submarino, ¿no? Que esto conecta no solo organizaciones, sino un país completo. Nosotros tenemos un cable submarino que nos ayuda a traer el Internet. Imagínense que se corte este cable nomás y se pegó nomás el tema aquí, sin Internet o con un Internet sumamente lento durante los días o quizás semanas que se tomen en ubicar y en reparar un cable submarino de la fibra, ¿no es cierto? Este es un ejemplo nada más. Miren las fotografías de desastres naturales, como ustedes ven, ¿no es cierto? Aquí tenemos los típicos y que tan penosos terremotos, aquí hemos tenido en nuestro país varios, ¿no es cierto? Pues no estamos exentos a esto. Tenemos también inundaciones, el clima, como hemos ya conversado hasta la saciedad, es un poco loco, ya no podemos de alguna manera calcular el impacto que pueda tener a nivel de ciudad. Sí lo podríamos hacer a nivel particular, ¿no es cierto? ¿Qué harían ustedes, a ver, si vivieran en un sitio como este y ya tienen inundaciones y tienen quizás la posibilidad de tomar alguna decisión? ¿Qué harían ustedes? ¿Quién me da alguna idea si vivieran por aquí cerca de esta inundación? Para manejar este riesgo. Alguien que me diga. ¿Nadie se anima? ¿Qué opciones tendríamos más bien en todo caso? Si le replanteo la pregunta. A ver, para evitar, en el caso de inundaciones me cambiaría de lugares. Si es como si veo que por que una zona está probando más, gracias, para Julio. evitar que cambie otro, ¿no? Sí, perdón, ¿no? Se te cortó la comunicación. Sigue, Julio. Le decía que es como es para evitar un robo, por una empresa para evitar, como es si está en una zona de alto riesgo de robo, la única manera de prever un poco es cambiándose de lugar, ubicándose en otra zona más segura, ¿no? Sí, gracias. Exactamente. Por ejemplo, como les dijo, ¿no? De carácter a nivel ciudad, quizás, ¿cómo se podría mitigar esto? Tratando de contener barreras, haciendo un tema de ingeniería y estructuras un poco más fuerte para evitar que un río quizás se desborde, complicado. Pero si yo, por ejemplo, de carácter particular, como dice, como fue el nombre del compañero que estaba participando, o yo si tengo mi casa ahí, pues si tengo la posibilidad de cambiarme, pues le vendo aunque sea medio barato, pero me voy a otro lado, ¿no? Es decir, ese es Julio, gracias Julio. Eso es justamente la lógica, ¿no? O sea, ya cada uno tiene que ver a nivel organizacional o a nivel privado qué es lo que hace. Hay varias formas de tratar un riesgo, ¿no es cierto? Una es evitar, que es eso justamente lo que dijo Julio. La otra es mitigar, es decir, tratar de reducirle lo más que podamos, digamos, si tendríamos una casa, procurar que sea un poco más elevada, si podemos construir, o que si es del barrio, pues como les digo, tratar de contener, que es lo que haría la ciudad, tratar de reducir el riesgo. Tenemos también cómo transferir el riesgo, es decir, ok, yo voy a perder quizás, a ver, tengo un carro ahí, le voy a asegurar por si acaso se me inunde, yo voy a asegurar mi carrito, entonces si hay un evento de estos, si mi carro se daña, se tropea,
transfiere el riesgo a la aseguradora y la aseguradora tendrá que recuperarme el monto, ¿no es cierto? Esa es la forma, otro evento. Y la siguiente es distribuir el riesgo. Es decir, si yo tengo quizás una cantidad X de activos interesantes, ¿no? Eso pasa en los bancos, o pasa inclusive hasta a nivel, si se quiere, institucional, ¿no? Que pasó alguna vez, y le pasó a, bueno, un caso muy característico que a mí me gusta compartir, cuando hablo del tema de distribución de riesgo, es, ¿se acuerdan que hace unos ¿cuántos será ya? Unos 10 años, hubo un asalto a unos blindados en la vía a Quito hacia el Agua Agria? No sé si alguien recuerda de este evento. Pero justamente fue un evento, es el ejemplo de lo que no debería haberse hecho, porque ellos estaban llevando básicamente 2 blindados, no creo si eran 3, con casi 8 millones de dólares, ¿no? Hace 10 años. Lastimosamente, como ustedes saben, el transporte de valores es muy, es un tema súper complicado, y ahí tiene que ver también el factor humano, ¿no es cierto? A veces hay fuga de información, ya saben la rutina que tiene un blindado, sabe dónde se va a mover. Entonces a este blindado le esperaron en la zona más adecuada justamente, ¿no? El blindado, normalmente un vehículo estos tiene que tener comunicación y doble comunicación, si es posible, no solo satelital, sino obviamente GPS, para tener comunicación. Pero hay un sitio donde hay un sitio de zona muerta, donde no había comunicación. Entonces ya tuvieron planificado, y con 2 volquetas, básicamente la una como que estaba yendo lento, les aguantó, y vino otra por atrás y les cerró, les bloquearon, y con explosivos básicamente detonaron y abrieron los blindados y se robaron el dinero, ¿no? Bueno, esta operación duró algún tiempo, hubo cómo reaccionar, de hecho dieron con los delincuentes, con la mayoría, pero esto se pudo haber evitado, porque justamente llevar, miren, 8 millones de dólares en un solo golpe era algo que no era muy común. Entonces, en efectos del riesgo, no estamos hablando del tratamiento del riesgo. Pero bueno, entonces regresando un poco a las imágenes, como les digo, son temas que ya depende justamente del análisis de riesgo que tengamos. Acá tenemos otro ejemplo de eventos, ¿no es cierto? Los riesgos, se puede haber generadores de riesgo, ¿no es cierto? El terrorismo o la delincuencia. Ahora hay muchos problemas, como les dije ya, de ciberdelincuencia. También les doy una estadística interesante, bueno, no con números, pero antes de la pandemia, la ciberdelincuencia o los ciberdelitos eran el segundo evento más lucrativo delincuencial, después del narcotráfico. O sea, el narcotráfico es el primero, el más lucrativo, y luego venía el tema de la ciberseguridad. Hoy por hoy, y después de la pandemia, donde nos obligó a la final a todas las organizaciones a trabajar a nivel digital, como lo estamos haciendo nosotros, virtual, sin lugar a dudas, no tenemos todavía las estadísticas, pero sin lugar a dudas ya debe estar en el primer lugar. Porque cada vez que hay más consumo de tecnología, pues hay muchas puertas más abiertas para este tipo de delincuencia, ¿no? La delincuencia organizada, que no necesariamente son asaltos, ¿no? Esta es una fotografía de uno de los eventos que se dio justamente en una de las agencias de una provincia, donde básicamente los ubicaron a la gente, ¿no? La jefa de agencia, supuestamente le estaban presionando, le sobornaron para que ella abra. A la final hubo un robo. Después de la investigación que se supo, pues obviamente fue un autorrobo, ¿no? Planificado por esta misma gente, pero en todo caso la delincuencia es también generadores de los diferentes tipos de crisis que puede haber. El terrorismo, como ya hablamos, este es el ejemplo más característico del terrorismo a nivel mundial, las Torres Gemelas, y lo que está pasando ahora, ¿no es cierto?, en las cárceles. Esta es una fotografía de una de las cárceles de acá, de los eventos que se están dando, lastimosamente. Es un evento sumamente crítico, y vamos a poner un escenario de estos también para desarrollarlo en función de cómo va la crisis. Para un poco culminar un poco lo que estamos revisando, miren, quiero simplemente hacer énfasis que la crisis se define por la imprevisibilidad, o sea, cómo nos preparamos para el evento, ¿no es cierto? Para esto, como les dije yo, es imperativo, ¿no es cierto?, que todo el mundo asegurar, debemos nosotros, si somos los que vamos a gestionar la crisis, en una organización estemos familiarizados con las acciones que se tomarán. Debemos estar familiarizados. Si no está la gente familiarizada con el tema, no estamos manejando la crisis. Comenzamos mal. Francisco, por favor, tienes un comentario. Muchas gracias, ingeniero. Para aportarle unos datos con el tema de la ciberdelincuencia.
Solamente en el año 2021 a nivel mundial se incrementó 45% la ciberdelincuencia, lo que son los ataques. Y en el Ecuador se incrementó 24% en el año 2021, ¿ya? A raíz de esto, desde el año 2018, que hubo un incremento exponencial realmente a nivel mundial, se creó el sistema CyberPolygon. El sistema CyberPolygon fue creado por el Foro Económico Mundial para realizar prácticas, ¿ya?, de ataques que pudieran generarse a diferentes entidades a nivel mundial, así como primero atacan a entidades municipales. Por ejemplo, recién nomás vimos hace 2 semanas, el municipio tuvo un ataque a través de malware, ¿ya? Esto realmente, como usted decía, ingeniero, tiene mucho que ver con la seguridad interna de las instituciones, porque para que un malware pueda atacar un sistema tiene que primero ejecutarse un ransomware se puede ejecutar, primero tiene que ejecutarse un malware, obviamente. Entonces, esto alguien tuvo que haber ejecutado algún archivo interno, abrió un PDF, cualquier cosa, y obviamente, pues, esto permitió que el malware atacara los servidores del municipio. Ahora, ese mismo día, que eso fue un sábado, el sábado y domingo atacaron también gobierno de Argentina, gobierno de Costa Rica, gobierno de España. Entonces, estamos viendo que en efecto ellos capturan, secuestran la información y piden pagos, obviamente, a través de monedas como el Bitcoin, que son unas monedas que no son reguladas por el sistema financiero, lo que les permite a ellos prácticamente el crimen perfecto. Ese era mi aporte, ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Gracias por los datos. Es importante, ¿no? Por eso yo agradezco los comentarios que ustedes quieren hacer, porque ustedes ven que no solo aquí habemos varias personas y conocemos de varias áreas, y que bueno, yo las estadísticas a nivel nacional no las conocía. Lo que sí yo tengo claro, y como les vuelvo a repetir, mis estimados colegas y amigos, si pueden comenzar a especializarse en la parte tecnológica virtual, háganlo, porque cada vez la seguridad, ojo, la seguridad que gestionamos, al menos a nivel privado, ¿no es cierto? Protegemos personas, para proteger personas tenemos tracking vehicular, tenemos cámaras, tenemos también control de acceso para proteger las instalaciones, eso es tecnología. La tecnología ya tiene ciertos riesgos, así como se usa, pues está abocada a ciertos riesgos. El tema virtual, como bien lo dijo Francisco, de nada, y de hecho tenemos que tener la inversión también en los temas de firewalls y demás para controlar el tema ransomware, pero si por ahí lastimosamente hay gente que por negligencia o por intención inclusive, o sea, son los riesgos antrópicos, no sé si han escuchado ustedes, justamente son los riesgos generados por el hombre. Entonces, si alguien por ahí, por descuido, por ignorancia, abre un archivo que no debía haber abierto o que logró pasar, porque ya de alguna manera ahí los firewall, que es una seguridad perimetral de los eventos tecnológicos, si alguien abrió y se abrió este archivo y lleva un virus adentro, pues eso se infecta y lastimosamente con consecuencias que pueden ser de mucho impacto, ¿no?, a la continuidad, porque muchos sistemas funcionan con internet, funcionan con tecnología, y si por ahí ya tenemos que desconectarla, pues estamos echando a perder muchos temas. Les comento que en el 2017, y no solo hablamos de eventos de impacto del negocio continuado, ya se han dado inclusive muertes a través del internet. Ustedes se podrán imaginar, o sea, mentalizan, ¿no es cierto?, cómo se puede matar a través del internet. O sea, yo creo que estoy extendiéndome mucho, pero son comentarios interesantes. Alguien que crea, pues para que ustedes sepan, sí se puede. ¿Cómo se hace? Los hackers, y eso de hecho les cuento que inclusive fue una alerta a los jubilados y a los senadores, por ejemplo, ya retirados. Es ver que en Estados Unidos la gente que ya retirada de la política, gente que tiene quizás ya algunos años, pero con mucha influencia y dinero, les recomendaban que tengan cierta previsión en el uso de su marcapasos. Gente que ya utiliza marcapasos, ¿no es cierto?, y que está conectado al internet, porque así como les digo, el internet es bueno para ayudar a la sociedad. Ese marcapasos, si comienza a variar, puede de alguna manera dar una alerta a la central de operaciones, en este caso,
existe ese servicio que también se lo está teniendo en el Ecuador, una central tipo ECO 911, ¿no es cierto?, pero particularizada para eventos de médicos. Entonces, si este marcapasos daba ya unas señales de que una afectación cardíaca, se activa un plan de emergencia, que es justamente lo que estamos viendo, ¿no? Una respuesta de emergencia para atender a esta persona, es decir, eso es lo bueno. Pero a través de este marcapasos, gente como hackers y demás, pueden también, con unos efectos, ya hacia el marcapasos puede matar a la persona. De hecho, se tenía ya previsto en el 2007 que este tipo de muertes se iban a dar, y ya de hecho se dieron un par. Asimismo, ustedes ven, los hackers pueden apagar algún contador, algún termómetro, pueden encender semáforos, quizás pueden abrir alguna válvula. Es decir, lo que nos viene en el tema tecnológico, ojo amigos, es fuerte, ¿no? Entonces, algún rato, ustedes que están jóvenes, muchos de ustedes vayan revisando de frente en ese tema, vayan quizás familiarizándose, cogiendo algún cursito que les abra un poco la expectativa, porque para allá, me imagino su carrera policial igual van a trabajar con mucha tecnología, es importante que vean de frente ese tema. Bueno, en todo caso, regresando a la materia, como les dije, es importante que todo el mundo en una organización esté familiarizado con los eventos que vamos a tratar, con los eventos críticos, y para que se logre tener éxito, en este caso, ¿qué se debe realizar? Realizar capacitaciones, como les dije, o sea, lo que estamos haciendo ahorita, ¿no es cierto? Tienen que ser actualizadas, o sea, además, en base a los riesgos ya actualizados, no un rato, sino permanente, tiene que ser durante todo el tiempo, capacitar a la gente, hacer uso de sistemas de emergencia con regularidad y practicar, ¿no es cierto?, el uso de todos los equipos que tengamos para los diferentes planes, no hablamos de incendios, inundaciones, derrames, quizás terremotos, lo que venga, ¿no es cierto?, asaltos, secuestro, hablemos de la gente, ¿no es cierto?, quizás estamos hablando de una toma de instalaciones o una crisis carcelaria. Ya me imagino que a partir de todos estos eventos ya debemos tener ya un plan más o menos de manejo de crisis en cada una de las instituciones carcelarias. Bueno, eso ya vamos a hablar en base a lo que ustedes nos puedan aportar. También tenemos que pensar en posibles escenarios de crisis, ¿no? Porque no necesariamente porque ya está planificado, solo hay X, Y, Z crisis, puede que haya algo, los temas tecnológicos, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Si traemos un nuevo equipo que tenga algún tipo de tecnología, ya la tecnología puede ser un riesgo. O en el caso del COVID, ¿no es cierto? Miren, nadie tenía previsto esto hace 3 años atrás y ya se dio, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que ir identificando nuevos escenarios de crisis que se puedan presentar. Porque los riesgos, señores, los riesgos cambian, no son permanentes. No porque ya identificamos uno va a estar toda la vida. La tecnología es un ejemplo, las crisis sanitarias son otro, las crisis económicas que se están dando a partir de otra crisis que era la sanitaria, también es otro tema. Entonces, ustedes ven que va cambiando. Ejecutar simulacros y ejercicios, esa es la parte, como dije, clave, porque una vez que tengamos identificados los escenarios que pueden darse, tenemos que trabajar en los planes y trabajar en los simulacros de ejercicios. Esto, llévense de alguna manera de las recomendaciones más puntuales que se deben llevar de este tipo de cursos, es que nada sacamos planificando, identificando, si no vamos a trabajar en los simulacros y en el entrenamiento de la gente. Al final, tenemos que revisar y analizar el desempeño, ¿no es cierto?, para ir viendo cómo nos va con este tipo de planificación, evaluar, tenemos que medir, ¿no es cierto?, medir tiempos de respuesta, medir los diferentes tipos de activación, ya vamos a ir desarrollando para poder mejorar. Lo que no se mide, no se mejora, como ustedes saben, ¿no es cierto? Y al final, seguir actualizando los planes de emergencia y capacitación. Estos son dos conceptos a la final que también es importante, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la crisis? Y como les dije, yo se acuerdan la palabra del evento disruptivo. Es un incidente perturbador que interrumpe la operación de una empresa y presenta un riesgo grave para las personas y los activos. Este es un concepto básicamente de una crisis, de un evento crítico, ¿no? Interrumpe, es imprevisto y que tiene un riesgo, o pone en riesgo o puede tener un potencial de daño entre las personas y los activos en general de la empresa. Gestión de crisis, que es justamente, ¿no es cierto?, lo que atiende a lo que viene el evento. Entonces dice, vamos, la gestión de crisis brinda a una organización y al equipo de gestión de emergencias las capacidades para gestionar estos eventos. Nosotros tenemos que dar los recursos, el entrenamiento para que cuando se dé un evento, pues podamos reaccionar de manera efectiva al evento. Y proteger obviamente a las personas y a los activos y las operaciones de una empresa. Esta es básicamente
siempre es un ejemplo, ¿no?, de lo que tenemos en una gestión de crisis. Como se acuerdan, en la radiografía que les enseñé al inicio, nosotros tenemos la precrisis, que es la preparación, la respuesta, y la post-crisis, que es ya la vuelta a la normalidad, ¿no es cierto?, a la calma. Ese es un ejemplo. Nosotros vamos a manejar mucho el tema de la doctrina de Asís, como les dije, que tiene aquí mucho que ver, miren, con la mitigación. Hay un documento, inclusive desde el 96 ya se hablaba de esto. Tenemos, por ejemplo, la preparación, la respuesta y la recuperación, como les dije, ¿no? Es básicamente, hay muchas doctrinas, vamos a hablar de los estándares en los siguientes clases para que ustedes se familiaricen, ¿no? Al final, no importa qué metodología, qué doctrina, qué ideas nos interese, al final todo termina en lo que estamos conversando, en el tema del plan y el desarrollo y la práctica. Yo culmino al menos esta presentación, antes de pasar a la organización de los grupos, simplemente volviendo al tema, es la relevancia de la práctica, ¿no? O sea, sin nosotros, sin capacitación, sin simulacros, no podremos nunca manejar una crisis de manera efectiva. No podemos. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Y también, obviamente, miren, como dice aquí el párrafo este que está acá, si nosotros no tenemos una práctica, pues puede haber una confusión generalizada. La gestión de eventos críticos depende siempre del plan, por eso lo pongo aquí, inclusive en negrillas. Tiene que estar primero desarrollado, o sea, tiene que ser un plan bien enfocado. Tiene que comunicarse claramente y, como les dije, todos los miembros de la organización tienen que estar claros y practicar, ¿sí? Sin prácticas en el manejo de crisis, una organización va a correr el riesgo de sufrir muchas consecuencias. O sea, quizás no vamos a atender el tema y más bien mandamos a exponer a más gente, ¿no es cierto?, al no saber manejar una crisis. ¿Cuál es el objetivo de manejar una crisis? Ya para culminar, es salvar vidas, generar confianza en la sociedad, quizás en el entorno donde se encuentra la organización o la unidad a la que estamos perteneciendo, y mantener la empresa o la organización siempre operativa, ¿no? O sea, que si algo le afecta, como les dije, o sea, en el menor tiempo posible la recuperación y podamos continuar con las operaciones normales. Les dejo con un adagio de nuestro querido amigo Confucio. Este es un chino muy sabio, me habrán escuchado ustedes, ¿no es cierto? Él decía: si lo escucho, me olvido. Si lo veo, lo recuerdo. Pero si lo hago, lo entiendo. La forma de aprender es haciendo. Entonces, en esa medida, nosotros vamos a trabajar desde las siguientes clases. Vamos a formar ahora unos grupos de trabajo para desarrollar básicamente el plan o lo que vamos aprendiendo, vamos a ir poniendo en práctica en estos escenarios, ¿no?, para aplicar un poco el design thinking. Fernando Chávez va a continuar con la clase en el siguiente módulo, pero yo quisiera ahora, pues, más bien, mi estimado Fernando, si me permites, ver si podemos organizar un poco los grupos. No sé si alguien tiene algún comentario de lo que acabamos de ver, al menos en la ocasión de ver. No sé si hay algún comentario, tal vez, o alguien, alguna consulta. Bueno, espero que haya quedado claro los conceptos que hemos visto y todo lo que hemos chequeado. Esta es la introducción básicamente que hemos tratado el día de hoy. Fernando, entonces retomemos el tema. Les comento, voy a dar lectura básicamente a los escenarios que tenemos previsto, mi estimado Fernando, para, no sé si luego hacer los grupos. Hasta las 9 tenemos, ¿no es cierto, Fernando? No sé si me equivoco. Sí, ya. Efectivamente, José, ya el grupo de la segunda corte ya están definidos algunos grupos. Me confirman, por favor, si es así, y si no, pues los podemos armar ahora mismo. Y en este momento, José va a orientar un poquito la tarea con oportunidades de trabajo para que ustedes puedan entender las distintas oportunidades de trabajo que tenemos. Entonces me dice Francisco, sí, tenemos en grupo 5, ya están formados, ¿no es cierto? Entonces, José, si tú crees conveniente, expliquemos la tarea, ¿cierto? Y luego podemos ya armar el primer grupo. Tenemos unos minutitos más para que con tu venia podamos seguir avanzando. Claro, gracias, Fernando. Sí. Bueno, dentro del tema, para hacerle práctico lo que estamos viendo, hemos planteado 5 escenarios básicamente que les voy a dar lectura. La idea es que ustedes escuchen
Luego de que escuchen, bueno, con Fernando se establecerán los grupos y quienes faltan, pues será tal vez aleatorio. Y ustedes son libres de escoger el caso que les gusta o que les llama la atención o que quisieran desarrollar en función de su afinidad o de su conocimiento o en función del desafío que quieran tomar. Sí, les voy a plantear los casos, cuál es el escenario que vamos a chequear y ustedes luego de que se formen el caso, mañana pues prácticamente nos van a comentar. Les dejo hoy noche para que ustedes ahí conversen. O si quieren, se ponen de acuerdo, pero para mañana me tienen que decir qué tipo de escenario quieren manejar, el 1, 2, 3, 4, 5. Pues doy desde el centro, aquí dice la rehabilitación social Sierra Centro Sur, Turi, el famoso Turi, que ya tuvo un evento, ¿no es cierto? Se dice que, entonces pensamos, y el escenario plantea que los PPLs del CRS Turi se han organizado para realizar una medida de protesta y a amotinarse, porque según ellos son maltratados y extorsionados por el director de este centro y varios miembros de su equipo. Como parte de este amotinamiento, 4 guías que pasan el sector de máxima seguridad han sido retenidos y los tienen como rehenes para exigir la salida del director y conseguir otras exigencias. Al ser usted el responsable de la protección ciudadana en ese sector, le piden que comande la crisis para disolver ese motín. Ese es el primer caso, ¿no? El escenario que vamos a plantear. El segundo dice robo de armamento en destacamento militar de Cooper. El destacamento de Cooper está ubicado en una zona crítica de paso hacia Colombia. Se sabe que este paso es utilizado por gente que trabaja al margen de la ley. El día de hoy, en la madrugada, se conoce que mientras dormía el personal militar, la guardia se descuidó y el cuarto asignado para guardar el armamento fue violentado, sustrayéndose 10 fusiles, 25 granadas y 20.000 cartuchos calibre 5.56. El comandante de brigada le pide a usted que active el comité de crisis para atender este evento. El tercer escenario dice secuestro del director de operaciones de la petrolera Crisis S.A. Ahí pasa que el director de operaciones viajaba el día de hoy desde el campamento de la misma empresa ubicada en Suchupindi hacia el aeropuerto de La Guardia, donde iba a tomar un avión para retornar a Quito luego de su visita de 3 días en el campo, ¿no? A las 7:18, a la altura del motel El Trébol, desde el trayecto de Suchupindi del Lago, es interceptado su vehículo hiriendo a su escolta con un tiro en su hombro derecho. El director es obligado a bajarse del auto y subir a una camioneta de color blanco. Se conoce que la camioneta tomó rumbo hacia Colombia por la vía Adureno. El evento se conoció en Quito a los 15 minutos de haber sucedido, que fue el tiempo en que tomó a la escolta pedir apoyo, ya que todos los medios de comunicación le fueron sustraídos. Como jefe de seguridad de la petrolera, usted pide al directorio activar el comité de crisis. El cuarto escenario es el asalto a un vehículo blindado del banco Crisis Bank. El vehículo blindado de la empresa SafeTrack, que da servicios exclusivos de transporte de valores a Crisis Bank, es atacado en el sector del parqueadero de la Cicosol que queda en el centro comercial El Recreo, por un grupo de 8 delincuentes que logran neutralizar a los 2 custodios del dinero cuando se movilizaban del blindado hacia la sucursal. El guardia del centro comercial pretendió reaccionar, por lo que uno de los delincuentes le dispara a la altura del tórax, matándolo de puntada. Logran sustraerse 2 valijas que tenían $350,000. Los 2 vehículos utilizados son abandonados 10 cuadras más adelante de su huida, donde las cambiaron por 5 motocicletas y tomaron 5 rumbos diferentes. Usted, como gerente de seguridad del banco, activa el comité de crisis. El quinto escenario y el último es afectación en las operaciones de MACEO-EP por la cepa XYZ de COVID-19. Suponemos acá que ya la Omicron pasó, ya vino una más crítica. Dicen que la cepa XYZ hasta el momento ha sido la más contagiosa y peligrosa de todas. Los enfermos tienen secuelas fuertes debido a este contagio y toman 21 días o más en recuperarse. Se conoce que inclusive esta tiene la capacidad de contagiar a través de los objetos que son manipulados por los contagiados. Muchas empresas y organizaciones tienen mermada su fuerza laboral. Lamentablemente, MACOP, el nivel de empleados contagiados tiene más del 60%. Para evitar que los empleados se sigan contagiando en la recolección, este proceso debe tomar más tiempo de lo normal. Debido a estas dificultades, la recolección de basura en la ciudad se ha visto bastante afectada.
La frecuencia con la que pasan ahora las unidades de recolección es de apenas una vez por semana en lugar de 3 veces que solía pasar. Los empleados siguen contagiándose y no se observan soluciones a corto plazo. La continuidad del negocio se ve en riesgo y el directorio le pide a usted como responsable de seguridad que active el comité de crisis para atender este fenómeno que afecta las operaciones de la empresa. Esos son los 5 casos que hemos planteado para desarrollarles con ustedes, mis estimados amigos. Así es que espero que les haya causado interés alguno, al menos alguno de estos, porque la idea después de haberles leído es que con Fernando pues hagamos de una vez, no sé si un sorteo o lo quiero hacer mañana, mi estimado Fernando, pero la idea es que ya vayan ubicando, señores, qué número les gustó. Les repito rápidamente: 1, secuestro de guías penitenciarios en el CRS Turi; 2, robo de armamento en Sacramento Cooper; 3, secuestro del director de operaciones de la petrolera Crisis S.A.; 4, asalto al vehículo blindado del banco Crisis Bank; y 5, afectación en las operaciones de EMACEO por la cepa COVID-19. Eso es. No sé, mi estimado Fernando, te dejo la palabra para ver cómo hacemos el sorteo. Santiago Burgos tenía una consulta, perdón. No sé si... Santiago, bien. Santiago, ¿estás con mute tal vez? No sé si levantaste la mano, por favor, Santiago, está con la palabra, Santiago. ¿Se me escucha tal vez, Fernando? José. Sí, todo está bien, Santiago. Gracias, José. Bueno, si podríamos del grupo 1 escoger el escenario 1, de una vez podríamos anotarnos si nos dan esa posibilidad. Gracias. Listo. Gracias, Santiago. Gracias. Fernando, te dejo la palabra para ver cómo nos organizamos entonces con los grupos y ya cada grupo pues vaya diciéndonos. Les dejamos hasta mañana que nos digan, no hay problema, no necesitan decirnos ahora, establezcamos solo los grupos para ya terminar el día de hoy. Perfecto. Entonces, queridos amigos, ya tenemos 5 oportunidades de trabajo. La metodología que vamos a continuar en la próxima clase, nos vemos el día lunes, ¿cierto? Es ya con la idea de el tema escogido. En este caso, por ejemplo, el grupo 2 ha escogido el escenario 2. El grupo 1 escogeremos dice que va a escoger el escenario 1 y así sucesivamente. Entonces, la idea es que ustedes ya traigan definido un poquito preleído el documento que nos entrega José, un poco los escenarios para conversar y discutirlos, ¿cierto? Y el próximo día lunes, con la presencia de Fernando y de José, Fernando Chávez y José, iremos aprendiendo a cómo desarrollar esta estrategia de manejo de crisis. Ellos nos irán dando las pautas necesarias para ir construyendo de manera colaborativa los diferentes oportunidades que tenemos para, en este caso, prepararnos para la crisis. ¿Estamos bien, verdad, José? ¿Esa es la idea? Sí, claro, sí. Entonces, mañana se definirían, ya están definidos los grupos, entonces, mi estimado Fernando, ¿cierto? O mañana, afirmativo. Perdón, ya. Listo. Entonces mañana nos comentan, mis estimados amigos, yo respetuoso del tiempo, igual mañana agradezco que se conecten puntuales para poder aprovechar la clase, porque creo que me extendí un poquito, teníamos otra presentación que debíamos comenzar el día de hoy, pero bueno, lo importante es que ustedes vean interesante y que no sea esto un cuento de un loro que está hablando acá sin criterio, y es más aburrido. Espero que haya sido para ustedes interesante el inicio de este módulo y se vuelva más interesante con la práctica. Entonces, si no sé, hay algún comentario, tal vez alguien que quiera aportar con algo antes de cerrar. Decías, tenía el micrófono abierto. No, ingeniero, estaba esperando de que Fernando nos indique los grupos que estamos normalmente para designarnos nosotros mismos como grupo, que somos el grupo 7, designarnos uno de las tareas para poder ya ¿Cómo no? Trabajo. Entonces, queda abierta la posibilidad, si gustan reunirse en este momento, yo me quedo con ustedes, para que ustedes decidan qué tema vamos a tratar. ¿Ok? Si creen conveniente. El link de la asistencia, ya, muchas gracias, Francisco, lo acaba de postear nuevamente, ya lo había copiado en
en el link del grupo de WhatsApp. Fernando, nosotros del grupo 5 vamos a realizar el caso 5. Fantástico, fantástico. Muy buen tema. Excelente. Gracias. Alberto está con la mano levantada, mi estimado Fernando. No sé si tenga algo que comentar. Alberto, estás con mute. Sí, buenas noches. Bueno, integraba yo el grupo número 8. Estábamos 4 compañeros. Actualmente no sé si se retiraron, estamos solamente 2. No sé si sería factible integrarnos a algún otro grupo. Como no, es factible, Alberto. De todas maneras, si lo quieren, insisto nuevamente, si desean hacerlo ahora o el próximo día lunes, que nos encontramos a primera hora, armaríamos los grupos o rearmaríamos los grupos y ya quedaríamos listos para continuar con la clase. ¿Les parece bien? Sí. Sí, por favor, Fernando, así para poder Listo. integrarnos Entonces, a otro grupo también. el próximo día lunes, a primera hora, antes de arrancar la clase, armamos los grupos, definimos los temas y con esos temas que ya están planteados, arrancaríamos la clase con José y Fernando. ¿Okay? Listo. Gracias, Fernando. Sí, está bien, Perfecto. de acuerdo. Vaya que quedan con la idea general, vayan pensando este fin de semana ahí de una vez, creándose un poco el escenario que lo van a trabajar, y pues nos vemos, si Dios quiere, el día lunes. De mi parte, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes y nos vemos pues, el lunes. Gracias, Fernando, igual. Un abrazo para ti, José. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Gracias, ingenieros. Una buena noche, compañeros. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias. Gracias. No se olviden de enviar los casos, por favor, al chat. ¿Cómo no? Muchas gracias. José, si me copias por favor el documento para postearlo al chat. Claro, te copio los 5 temas entonces, ¿no? Sí, por favor. Ya, este rato le voy a poner en el chat, entonces, Ya les pongo. Ok. Ya, de una vez antes de cerrar, a ver, este chat queda ahí grabado para que ellos puedan acceder, entonces, ¿cierto? Afirmativo. Ya, déjame ahorita, le voy a plantear. Estimado Fernando, si es posible al grupo de WhatsApp el documento. Así es, Alberto, así lo vamos a hacer. Gracias. Ya, entonces, Fernando, no sé si me escucha. Con gusto, William, cuéntame. ¿Cómo está? Buenas noches. Teníamos una inquietud. El día lunes, el registro salía con fecha 4 de mayo. No sé si ustedes ya realizaron la corrección. Sí, ya está corregido, William. Ya, perfecto. Sí, eso quería contar. Gracias. A ti. Listo, sin más, entonces que tengan una excelente noche y nos vemos el próximo día lunes. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.